Buenas noches con todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre una duda muy común y muy válida en muchos padres, que es ¿cómo sé si la terapia de mi niño realmente está funcionando? Y realmente es normal hacerse esta pregunta porque como padres queremos lo mejor, queremos ver avances y queremos sentir que estamos en el camino correcto cuando hablamos de las terapias de nuestros hijos. Pero aquí hay algo muy importante y es que el progreso en terapia, especialmente cuando hablamos de niños con TEA u otras condiciones del desarrollo, no siempre es rápido, ni evidente, ni lineal. A veces hay avances muy pequeños, otras veces hay retrocesos y muchísimas veces no sabemos si es que eso es parte del proceso o es una señal de alerta. Por eso, hoy desde Santi queremos darles herramientas claras, concretas y realistas para que puedan observar, entender y evaluar la eficiencia de las terapias de sus hijos. La idea de este espacio no es que salgan con más dudas, sino que tengan más claridad y seguridad. Entonces, ¿qué significa que una terapia sea eficiente? Primero, para entender qué es realmente una terapia eficiente, tenemos que saber que esta no es la que hace que el niño cambie rápido, sino la que tiene objetivos claros, la que se basa en una evaluación inicial, la que mide constantemente el progreso y se adapta constantemente al niño. Una terapia eficiente no te va a prometer resultados milagrosos. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Pues en pequeños logros que pueda tener el niño. Por ejemplo, cuando empieza a tolerar algo que quizás antes no toleraba, cuando logra comunicarse un poco más o cuando vemos que empiezan a disminuir ciertas conductas que antes eran difíciles. ¿Qué indicadores podemos tener en cuenta para saber que realmente está habiendo un progreso? Aquí debemos como observar cambios en 4 áreas fundamentales. La idea no es buscar, como digo, grandes saltos, sino empezar a ver cuáles son esas pequeñas victorias, esos pequeños pasos dentro del proceso que nos van a ayudar a entender de que realmente hay un progreso. Entonces tenemos 4 áreas, 4 niveles. La primera es a nivel conductual, podemos hablarlo como el cómo reacciona. Por ejemplo, el que pueda tener menos berrinches o crisis. Esto no significa que las crisis desaparezcan como tal, sino que empiezan a ser menos intensas o que duran menos tiempo. Por ejemplo, si antes una crisis duraba 30 minutos y ahora dura 10, pues es un avance enorme. El que pueda tener una mejor tolerancia a la frustración. Por ejemplo, si antes le decías que no, o cuando le dices que no, se le cae un juguete y en lugar de desbordarse, de gritar, de llorar, empieza a respirar o busca hacer otra actividad, también es un avance. El que pueda tener mayor capacidad de esperar. Por ejemplo, si antes no podía esperar ni 5 segundos para que le den una galleta y ahora logra esperar al menos 30 sin desesperarse, pues eso significa que su autorregulación, que su paciencia está mejorando. Si vamos más al nivel comunicativo, en el cómo se conecta, hablemos de lo que es la intención comunicativa. Por ejemplo, quizás aún no habla, pero ahora te busca, te lleva de la mano hacia lo que quiere o te mira para pedir ayuda. El niño ya empezó a entender que comunicarse con otro le sirve y busca cómo hacerlo. Por ejemplo, a través del el uso de apoyos. Empieza a señalar, usa gestos con las manos o utiliza pictogramas de forma funcional para hacerse entender. También aquí vemos la respuesta al entorno, porque empezamos a notar que el niño está más presente, que quizás responde más seguido su nombre o empieza a seguir instrucciones sencillas de un solo paso, por ejemplo, el decirle trae tus zapatos. Luego empezamos a ver también cambios a nivel cognitivo, por ejemplo, en el cómo aprende, en el hecho de que tenga mayor atención. Quizás si antes lograba sentarse a jugar 2 minutos y ahora logra estar como 5 o 10 minutos concentrado en una torre o en un rompecabezas o en una tarea, también es un avance. El cómo hace o el cómo imita, si empieza a imitar lo que tú haces, por ejemplo, aplaudir, hacer un sonido, mover un carrito, significa que su cerebro como está conectándose para aprender del entorno.
y también el cómo tiene un mejor seguimiento de sus actividades, de sus rutinas, porque ya sabe qué sigue después quizás de bañarse o identifica cuáles son los pasos de una actividad sin que tú tengas que estar allí recordándoselo constantemente. Y la última área es la parte emocional o social, que es el cómo se vincula. Por ejemplo, el que pueda tener mayor contacto visual, en este caso que lo haga con propósito, que no simplemente mire de forma vacía, sino que empiece a, o que sea una mirada para compartir un logro, que te mire como con las ganas de que tú sepas que hizo algo o simplemente como para buscar seguridad en ti. Tener un mayor vínculo con los padres, en este caso como que pueda empezar a buscar el juego compartido, disfrutar de las cosquillas quizás o de canciones o simplemente de estar cerca de su familia y la interacción con otros, con sus pares. Quizás no pueda jugar o no juegue fútbol con otros niños todavía, pero ya tolera estar en el mismo espacio o jugar en paralelo sin angustiarse o empieza a observar con curiosidad lo que otros niños hacen. Entonces, todos estos son pequeños indicadores concretos que nos dan a entender de que está habiendo un progreso en terapia, así sea como un mínimo, son pequeñas victorias que nos dan a entender que poco a poco vamos avanzando. Pero, ¿cuál es el rol de los padres en la eficiencia de estas terapias precisamente? Y aquí es algo como que tiene que quedar muy claro, es que la terapia no va a ocurrir solo en el consultorio, sino el mayor impacto ocurre en casa, en la vida diaria, ya que los padres son una pieza clave en la eficiencia de la terapia. ¿Y por qué? Porque son ustedes quienes ayudan a que lo aprendido en consulta se generalice. Es decir, que el niño empiece a usar eso que aprendió en su día a día. Ya que si todo queda solamente en la sesión, el avance pues empieza a ser mucho más lento. Así que una buena terapia realmente no solo trabaja con el niño, sino también guía a la familia. La idea es tener ese trabajo compartido entre terapeutas y padres para poder tener como este avance y ese progreso en los niños. ¿Cuáles son algunas señales de alerta que nos pueden decir que la terapia no está funcionando? Es muy importante que puedan aprender a identificar, en este caso, si esas señales que la primera es que no vean ningún avance después de meses, como les dije, sea un avance mínimo, tiene que haber algún cambio, que no se les comuniquen cuáles son los objetivos o que estos sean pocos claros. Toda terapia tiene que tener como una razón de ser, ya sea cambiar algo, modificar, generar una nueva conducta, tiene que haber un objetivo claro y tiene que ser comunicado hacia ustedes. El caso también de que el terapeuta no les dé retroalimentación al final de las sesiones, como que les pueda indicar cuál es el avance y tal. Es muy importante que esto ocurra constantemente. Otra señal es que no se involucre a los padres, como les digo, cuando trabajamos con niños, esto es un trabajo en conjunto, entonces son ustedes los que tienen que estar mucho más involucrados. Y lo último es que quizás el niño pueda empezar a mostrar rechazo extremo o constante, ya sea a las terapias o al entorno. Entonces es algo que nos puede dar como una alerta de realmente está siendo eficiente o no. Pero aquí también tienen que tener en cuenta de que si es que dentro de los cambios que vemos hay algún retroceso, no necesariamente significa que sea negativo, sino también puede ser parte del proceso, porque pueden haber avances, pequeños retrocesos, pero siempre hay cambios y todo es parte del progreso y el proceso que tiene cada niño. Ahora, quizás pueden ver los indicadores o algunas señales de alerta, pero no saben cómo involucrarse. Entonces, ¿qué pueden hacer si tienen dudas? Si es que en algún momento sienten dudas, como realmente lo mejor que pueden hacer es acercarse a su terapeuta y preguntar. Alguna de las cosas que pueden preguntar es qué objetivos estamos trabajando para que todos estemos alineados a lo mismo, ustedes como padres sepan qué hace el terapeuta y así saber cómo reforzarlo. Preguntar qué avances ha tenido mi hijo, porque como les decía en un inicio, la idea de las terapias es que se puedan medir constantemente el progreso, entonces su terapeuta tendría que tener a la mano o podría ir identificando qué avances ha tenido desde la primera sesión a ahora que ya digamos entre 3 y 4 meses de terapia.
Y también muy importante que siempre pregunten qué puedo hacer yo en casa, cómo puedo replicar las cosas que se están avanzando en terapia, en sesión, para que mi hijo siga avanzando, para que siga reforzándose y así pueda haber más progreso. También, aparte de hacer estas preguntas, pueden pedir reportes, pueden pedir observar las sesiones en caso sea posible y buscar entender el proceso. Un buen terapeuta no se va a molestar si ustedes les hacen estas preguntas, al contrario, las va a valorar porque conoce que el trabajo es en equipo y que ustedes tienen todo el derecho de entender y participar en la terapia de sus hijos. Porque al final, la mejor terapia es aquella que logra que el niño funcione mejor en su vida diaria y que la familia se sienta acompañada en el proceso. Entonces, eso ha sido toda la información que queríamos brindarles en este webinar de hoy para que puedan conocer o saber cómo es que la terapia de sus hijos está siendo efectiva o no. Si en caso tienen alguna duda o consulta adicional que crean que requiere como atención personalizada o algún caso específico, pues pueden contactarse con Santi al siguiente número y eso sería todo por la sesión de hoy.